Sí, hola, buenos días. Bueno, me llamo Antonio Folgueras, no sé si está todo perfecto y me escucháis. Iba a hablar sobre una ponencia que versa sobre el gobierno y la gestión efectiva de las organizaciones TIC o de cualquier tipo de empresa que trabaje con tecnología. La presentación básicamente el objetivo que pretendo es el que hay muchísima metodología muy enfocada a dar soluciones parciales o soluciones totales, pero que son muy complejas si analizamos todas en su completud, y no hay ninguna que esté muy focalizada a decirnos cómo podemos hacer el gobierno y la gestión ejecutiva de las TIC en las organizaciones. Entonces, lo que pretendo hacer en esta presentación es darle una orientación más de cómo se podría hacer, con qué herramientas, una gestión efectiva o un gobierno efectivo de las organizaciones de una forma más o menos guiada. Lo que también me gustaría un poquillo comentaros es que después del índice, básicamente el tema de que el problema existe y el problema todos somos conscientes de ello. Si cogemos, por ejemplo, una calle principal de una ciudad donde vivamos, independientemente de donde seamos, de Madrid, de Valencia, de Barcelona o de donde seamos, veremos que esa calle principal de nuestra ciudad está llena de tiendas. Esas tiendas, si cogemos una fotografía de hace 50 años, veremos que la mayoría de esas tiendas no existían hace 50 años. Es decir, que ha habido muchísimos negocios que a lo largo del tiempo no han resistido por no adecuarse adecuadamente a los cambios que el entorno provoca. Esto en cualquier ciudad. En Madrid, si cogemos la Gran Vía, es clamoroso el altísimo porcentaje de comercios que cierran a lo largo de 50 años. Esto, si lo expandimos en vez de a pymes, a grandes empresas, pues pasa. ¿Y por qué pasa? Pues porque vivimos en un mundo muy cambiante. Siempre me gusta decir que en un entorno no cambiante, en un entorno donde no hay cambio, no se necesita estrategia. Donde no hay cambio, no se necesita gobierno. Se necesita gobierno y se necesita estrategia en aquellos entornos en que están cambiantes, en donde las cosas se modifican y nos tenemos que ir adecuando según nuestra estrategia, a las nuevas realidades. La necesidad de un gobierno, una gestión ejecutiva, también se ve no solamente porque veamos los comercios que hay en las principales calles de las ciudades, sino mismamente, pues hay miles de encuestas en donde dicen que cualquier organización, pues cerca de un tercio o alrededor de un tercio o superando un tercio de todas las acciones que se ejecutan son acciones que están abocadas a fallos, fracasos, pérdidas, etcétera. Entonces, un gobierno efectivo es importante ahora y cada vez más. Digo lo de cada vez más, pues porque si cogiésemos la organización humana en plena Edad Media, el nivel de cambios y el nivel de cosas a las que nos teníamos que adaptar a lo largo de un lustro eran casi tendentes a cero, pues porque el cambio era muy lento. Ahora, con todo lo de Internet y con todas las herramientas, la verdad es que si cogiésemos la misma estadística de cuántos cambios ha habido en los 5 últimos años, nos veríamos que todos los sectores están implementando una cantidad de cambios increíbles. Y eso nos hace que cada vez que hay más cambio, necesitamos gobernar nuestras organizaciones de una forma más correcta. También esto se recoge en diferentes encuestas de CEOs y de CEOs que se han hecho a lo largo del tiempo, y aquí hemos recogido algunas, pues de Forrester, de Gartner, del CEO, de diferentes organizaciones, en donde la problemática de adaptarnos la capacidad, sacar los proyectos a tiempo, evitar extracostes, mejorar la transparencia y la comunicación, son cosas que en la agenda de cualquier responsable de informática, del nivel que sea, pues están en su día a día. Si esto lo intentamos traducir en qué tipo de herramientas están utilizando las organizaciones españolas
para adaptarse a ese cambio y para hacer un buen gobierno de esas organizaciones, nos encontraremos que las soluciones que se están empleando son muy variopintas y ninguna muy focalizada. Esta encuesta es un poquito antigua, pero la realidad es que te dice que para hacer el gobierno pues está utilizando pues ITIL, la ISO 27000, la ISO 9000, COVID, la ISO 20000. Y esto es una de las primeros mensajes que quería dar. Cuando nos referimos a gobierno es a algo de un nivel muy ejecutivo, de un nivel muy de poco detalle, es decir, es todo lo que tenemos que hacer en una planificación inicial antes de meternos en cualquier nivel de detalle, es decir, sin entrar ni a niveles tácticos ni operativos, porque el problema de que si abordamos cualquier cambio comenzando por la parte operativa, pues nos estaremos gastando una inversión bastante elevada en ejecutar cosas que no hemos hecho antes un estudio estratégico para ver si realmente ese escenario es el más idóneo para conseguir los beneficios. A lo mejor nos estamos metiendo en una serie de software, en una serie de hardware, en una serie de decisiones que nos va a costar mucho durante un año implantarla, cuando si realmente lo que hubiésemos hecho es antes un estudio estratégico de realmente qué escenario es el más adecuado, pues podríamos haber acotado un poquito mejor las desviaciones. No hay que olvidar también, para no ser más papistas que el Papa, que siempre que hablamos de planificación estratégica, hablamos de desviaciones, es decir, siempre que hay una planificación hay un real posterior y hay una desviación. Lo que nosotros pretendemos es, mediante un gobierno efectivo, es decir, mediante sentarse y dilucidar cuáles son las decisiones más acordes a los escenarios que se pueden plantear, el acometer el menor nivel de desviaciones posibles. Como vemos, esta encuesta es un poquito antigua, pero la realidad dice que la madurez del gobierno y de la estrategia en las organizaciones, no, de acuerdo un poco a las herramientas, no es profunda. Eso no quita que obviamente todos trabajamos en organizaciones en la planificación estratégica, aunque no esté soportada en herramientas, pues se realiza de una forma más o menos efectiva. Entonces, ya dejando el primer punto que mencionábamos, que estamos hablando de gobierno. Cuando hablamos de gobierno es algo de no meternos en detalle, es decir, es algo de un documento de 10 páginas, de 20 páginas, en donde plasmamos cuál va a ser nuestra estrategia a los próximos 2-3 años. Ya sabemos que en tecnología de información hablar de más de 2-3 años, dado lo cambiante del entorno, es muy complejo, ¿no? Pero ¿cuál va a ser, digamos, los grandes hitos? Luego, esa estrategia van a ser los diferentes departamentos en los que nos van a desglosar y a desplegar. Planificación estratégica es uno de los procesos de gobierno, y gestión es justamente lo que, soportándose en lo que se define en el gobierno, pues realiza un poco todo lo que es el despliegue del gobierno. Las partes de gobierno, como comenzaba al principio de la presentación, son muchísimas, y eso hace que si gobernar es tomar decisiones, gobernar es definir procedimientos clave, gobernar es establecer una serie de relaciones, gobernar es hacer tu organigrama, gobernar es controlar tus recursos humanos, pero siempre un nivel muy elevado. Pero aunque sea un nivel muy elevado, es muy amplio, es decir, abarca, digamos, todas las áreas de una empresa. Lo que pasa es que un nivel muy ejecutivo, por decirlo de alguna forma. Esto que nos hace que muchas veces, de acuerdo un poco a nuestras especialidades, abordamos el gobierno de una forma de que como si hubiese 7 ciegos que estuviesen palpando un elefante, ¿no? Que si uno palpa la trompa, pues focaliza más y dice, un elefante es solamente trompa. Y si uno es experto en auditoría, dice, no, gobierno es solo auditoría, y no es eso. Si alguien palpa la cola del elefante, dice, no, todo el elefante es una cola, porque esto es lo único que llegas a abordar, ¿no? Pero la realidad es que el gobierno es algo más complejo, es algo mucho más a nivel ejecutivo y que es más complejo de ver. También desde un punto de vista, para evitar el malentendido, cuando hablamos del gobierno de las tecnologías de la información, eso no lo estamos limitando a roles técnicos, es decir, no lo estamos limitando al departamento de informática y a los CIOs. Ya COVID, en la versión 4.0, nos deja bien claro que cada uno de los procesos, los perfiles que van a estar interviniendo son variopintos, desde el jefe, desde el director de finanzas, el consejero, el auditor, el jefe de departamentos, y obviamente en muchas de ellas, o en la mayoría, aparecerán los perfiles técnicos, pues como el arquitecto, el director de informática o el director o el responsable de operaciones de la compañía. El caso es que cuando estamos hablando de tecnologías no podemos
pues porque es un tema transversal el limitarlo a un departamento. Afecta a toda la empresa con diferentes, obviamente, matices de RAFIC, ¿no? Lo que, ya entrando después de esta introducción en lo que es la presentación de lo que os decía al principio, lo que pretendíamos a lo largo de esta presentación es dar un enfoque de cómo os propongo realizar el gobierno de las TEIs, porque si decíamos al principio que existen múltiples estándares, decenas de metodologías, muchos procesos, normas que nos dicen cómo gobernar, pero que en su conjunto es muy poco abordable por una persona que tiene el tiempo limitado, que no va a dedicarse meses y meses y meses a leerse todas. Entonces la pregunta del millón es, bueno, y tú, Antonio, que has trabajado con temas de gobierno, ¿cómo harías el gobierno de mi organización? Entonces, en esta transparencia se presenta el modelo que estamos proponiendo. Es un modelo que está compuesto de una serie de dominios y que está muy enfocado al cómo. Uno de los primeros dominios, el que está arriba en color salmón, es la planificación estratégica. En la planificación estratégica, básicamente, vamos a utilizar una serie de herramientas que nos va a ayudar a definir cuáles son las líneas estratégicas que vamos a emplear a lo largo de los meses en nuestra organización. Una vez que hemos determinado las líneas estratégicas, el despliegue de estas líneas estratégicas lo vamos a hacer en el dominio verde, que es el dominio del despliegue de las líneas estratégicas, para los cuales vamos a utilizar los cuadros de mando. Pero estos cuadros de mando están muy enfocados en el cambio. Básicamente un cuadro de mando integral lo que hace es hacer un despliegue de unos objetivos estratégicos que son aquellos objetivos que nos van a permitir despegar el cambio. Pero eso no quita que, bajo mi punto de vista, porque obviamente la propuesta que estamos haciendo aquí no pretendemos que sea la forma más eficiente y eficaz de gobernar, sino es la forma más eficiente y eficaz de cómo gobernaría yo una organización, pero obviamente puede tener sus puntos de mejora. Otro de los dominios que deberíamos de abordar es, a nivel estratégico, un análisis de todos los procesos y de todos los servicios, procesos vistos desde un punto de vista interno y servicios desde el punto de vista de qué ofrecemos a usuarios u otros departamentos, y un análisis de todos estos mapas. Esto es lo que se hace en el dominio azul que hay en el fondo. Transversalmente, hay tres cosas que también son muy importantes en el modelo, pues porque no podemos estar diciendo que la seguridad es muy importante, los recursos humanos son muy importantes y que el valor es muy importante, y luego todo eso no contemplarlos en cómo hacemos el gobierno. Entonces, los tres dominios de la derecha que plantean en la solución de cómo gobernar las TIC es un dominio de los recursos humanos, que lo que hace es, tanto en el dominio de planificación estratégica como en el cuadro de mando, como en el mapa de procesos, tener en cuenta la componente humana a la hora de definir esas acciones. Luego tenemos un dominio del valor. Pues ¿por qué? Porque en todo modelo de gobierno tiene que estar siempre medido el valor de todo lo que proponemos, tanto de las oportunidades que proponemos, como de los proyectos que se proponen, como de las acciones ejecutadas. Pues porque hay acciones ejecutadas que tenemos que estar midiendo siempre valor para ver si nos están quedando obsoletas. Y luego, por otra parte, el gobierno de la seguridad. Dada el nivel de interconexión que tienen todos estos sistemas de información y dada la componente estratégica que tiene el conocimiento en las organizaciones, el no gobernar la seguridad y no darle importancia de dominio en un modelo de gobierno no lo consideramos positivo, y por eso lo hemos incorporado en el modelo. Voy a empezar por el primero de los dominios, que, como comentábamos, era el dominio, vuelvo anterior, el dominio de la planificación estratégica, el que estaba en salmón arriba. El dominio de la planificación estratégica, básicamente, lo que, de una forma simple, lo que siempre que alguien me pide que de una forma simple le diga cómo podría empezar, es básicamente a partir de un DAFO. Un DAFO, es un documento que lo conoceréis, es una metodología en donde lo que determina son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene mis departamentos, mis organizaciones, mis sistemas, y a partir de un análisis muy simple determinar cuáles van a ser mis líneas estratégicas que debería acometer en el futuro. Entonces, en este dominio de planificación estratégica
aparte del DAFO, también tengo que tener en cuenta alguna herramienta que me asegure el cumplimiento, porque hay ciertas cosas que no es porque el entorno me lo proponga o no es porque tenga una debilidad interna que tenga que acometer, sino hay ciertas normas y leyes que me obligan a acometer actividades en mi departamento TI y sacar una línea estratégica para acometerlas. En esta transparencia veréis que hay muchísimas más herramientas. Está el 5 Fuerza, los factores críticos de éxito. La verdad es que todas están bien, pero como lo que quería era lanzar un modelo de gobierno enfocado al cómo, en que cualquier persona que me oiga pueda encarar una gobernanza de su organización focalizada en 10 herramientas, pues esta es la primera que le propongo. La siguiente cosa que hay que tener en cuenta es que nuestras organizaciones, de hecho en ITIL me gusta pues porque hay 2 libros que tratan la gobernanza, que es el de planificación estratégica, pero también una parte del de mejora continua. Es decir, los grandes cambios los voy haciendo por líneas estratégicas que no voy avanzando en el tiempo, pero también por un análisis diario de mis estrategias y de mis decisiones y de mis desviaciones, que me conlleva también la apertura de nuevas líneas de actividad en mi día a día. Una herramienta que considero vital, ya hemos hablado de una que es el DAFO, pero otra herramienta que yo considero vital y que la he manejado a lo largo de mis días de consultoría y que es muy positiva es el tema de la simulación. Pensemos que el gran problema que tenemos es tomar decisiones que no estén suficientemente soportadas. Entonces es muy positivo el plantear los diferentes escenarios que se pueden dar en el departamento de acuerdo a consideraciones macroeconómicas o saltos tecnológicos, y de acuerdo un poco a todos esos diferentes escenarios, sentar a todas las personas de mi organización que pueden participar y dar ideas y plantear cuál es la mejor solución y decir, si esta solución la implantamos ante este escenario, ¿estamos de acuerdo que es la mejor decisión que podíamos haber tomado? Y hacer como una especie de simulación, de despliegue de qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si hacemos lo contrario. Porque después de ese brainstorming, la experiencia me dice que muchas de las líneas de acción que tenía pensadas ejecutar, vemos que algunas son despreciables, otras vemos que no es la mejor alternativa, y otras, este brainstorming con gente que me puede aportar diferentes puntos de vista. Alguien me aportará más la visión comercial, alguien me puede aportar más la versión financiera, o alguien me puede comentar más la de una nueva línea de negocio que él cree que va a salir o que está nuestra competencia utilizando. Es lo que me conllevará a discutirlo hasta llegar a una decisión que, sabiendo que va a tener una desviación, está mucho más pensada que si optamos por una línea estratégica sin haber hecho este esfuerzo de simulación. Entonces, las herramientas de simulación, así como los DAFO son muy empleados, las herramientas de simulación son menos empleadas, pero son tan importantes o más que un DAFO, porque es la que nos va a plantear ser críticos con todas nuestras decisiones. Una vez que ya tenemos adoptadas las líneas estratégicas y que básicamente nos hemos basado en dos herramientas, por esto de que decíamos al principio, de darle un enfoque al cómo, una herramienta que yo en este punto no lo pongo en duda, su extraordinaria validez para hacer todo el despliegue de estas líneas estratégicas que he definido mediante un DAFO, es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral muchas veces se le oye que es la herramienta estratégica que utilizan las organizaciones, y este tiene 2 connotaciones que me gustaría decir. La primera es que el cuadro de mando integral no sustituye al brainstorming, al DAFO, pues porque el cuadro de mando integral ya parte de una misión y de una idea de una línea estratégica, donde no es la mejor herramienta para ponerlas a la luz. Lo que sí que es el cuadro de mando integral, una herramienta excelente, es para balancear todos nuestros objetivos y tener en cuenta que nuestros objetivos cubren tanto la innovación como las necesidades de nuestros clientes, como una mejora de mis operaciones, como un valor indiscutible en el tiempo. Entonces, el tener en cuenta esas 4 visiones es una de las grandes valores añadidos que me da un cuadro de mando integral, que me permite balancear y no focalizarme mucho en mejorar mis operaciones sin tener en cuenta la visión que tiene el cliente. Básicamente, un cuadro de mando integral pues me va a permitir
trasladar mis líneas estratégicas, me va a permitir hacer un feedback, porque todos los cuadros de mando integral a los diferentes objetivos le vamos a poner métricas en el tiempo y vamos a poder medir desviaciones. Va a ser una herramienta magnífica de comunicación, porque el cuadro de mando integral no se tiene que quedar en la parte estratégica. De hecho, el cuadro de mando integral es estratégico, pero también hay cuadros de mando integral tácticos, cuadros de mando integral operativos. Incluso el cuadro de mando integral debería estar unido a los objetivos que le pongo a cada uno de mis empleados. Entonces, si ligo el cuadro de mando integral estratégico con los objetivos de mis empleados, es una forma excelente de comunicar a nuestros empleados o a nosotros mismos cuáles son las estrategias de la compañía. Entonces, por eso que es una herramienta increíble. Los cuadros de mando integral, el gran problema que hemos tenido cuando los hemos intentado utilizar en los departamentos TI es que no están adecuados a un departamento TI. Básicamente han sido siempre manejados por equipos funcionales de departamentos financieros, y lo que hay que hacer desde luego los cuadros de mando integral es adecuarlos al mundo TI. Aquí os lanzo una propuesta que es una adecuación del cuadro de mando integral utilizando, digamos, toda la sapiencia que aportan los cuadros aporta ITIL. Entonces, por ejemplo, lo que es la perspectiva de la innovación, pues ITIL nos habla de recursos, de gente y de capacidades. Entonces es adecuar nuestros recursos y nuestras capacidades, ver qué están cambiando, por ejemplo, las aplicaciones, cómo están cambiando, por ejemplo, los procesos en el entorno, cuáles van a ser las previsiones de cómo van a cambiar, y tener siempre una persona pendiente de todas estas innovaciones para poder incorporarlas a nuestras organizaciones cuando realmente interese, de acuerdo un poco a un análisis financiero. La siguiente perspectiva es la perspectiva operacional. Pues la perspectiva operacional, lo que os propongo es que utilicemos la propia división que tiene ITIL en sus libros y en sus grandes procesos para ver cómo mejoro eficientemente todos los procesos de estrategia de servicio, de diseño de servicio, de transición de servicio, de operación de servicio. Y esto nos va a facilitar mucho a utilizar cuadros de mando integral, porque ya no tendremos que partir de un esquema dado por financieros que es muy difícil traducirlo a palabras entendibles en sistemas de información, y mediante utilizando los procesos y los libros de ITIL ya me va a permitir cómo puedo ir mejorando, qué líneas estratégicas de todos estos libros de ITIL son los que tengo que encarar durante el año. La perspectiva del cliente también, ITIL nos habla de utilidad y garantía. Pues lo mismo, es decir, ver qué utilidad le estamos dando al cliente y qué garantía le estamos dando al cliente. Entonces también es una forma de, con las directrices que nos da ITIL, proceder a definir el mapa de nuestro cuadro de mando integral. La perspectiva financiera luego hablaremos un poco más, porque si os acordáis es uno de los dominios transversales que afecta a todo el modelo de gobierno, y lo veremos un poquito más en detalle. Por el cuadro de mando integral le afecta también, como podemos ver. La siguiente cosa que comentábamos antes es la importancia de no ver el cuadro de mando integral estratégico como algo aislado de la compañía, sino que tiene que estar unido y tiene que estar tanto transversalmente con los otros departamentos, porque en el fondo los objetivos son objetivos estratégicos de negocio. Cada objetivo estratégico de negocio lo tendré que desglosar de acuerdo a nuestras responsabilidades. ¿Cuál es esa responsabilidad de que lo habla? Por ejemplo, el departamento comercial, pues porque en un CRM se va a encargar de los procedimientos o de las acciones a cometer de cara a los clientes, o cuáles son más desde el punto de vista de sistemas o tecnológicos, que dependerán más del responsable de informática. Entonces, el cuadro de mando integral del negocio, que es el objetivo de negocio, se lo va a ir desglosando en diferentes cuadros de mando integrales de diferentes áreas funcionales y técnicas. Y dentro del departamento TI, una empresa media o medio grande con tener un cuadro de mando integral suficiente. Una empresa grande pues ya tendrá que hacer el desglose de ese cuadro de mando integral de TI en diferentes partes. Una de ellas puede ser, pues, por ejemplo, separar lo que es desarrollo y transacción y lo que es operación. Otra de ellas puede ser por línea de servicio o por proceso. Es decir, un poco adecuado a las responsabilidades o al organigrama que tengamos dentro de mi departamento TI, el definir cómo podemos hacer el desglose de este cuadro de mando integral. Entonces, ya tenemos con el cuadro de mando integral, ya conseguimos que estos objetivos estratégicos los tengo desplegados y planificados en el tiempo en una serie de objetivos de menor nivel, los cuales me van a ayudar para determinar cuáles van a ser los proyectos que tengo que ejecutar en el futuro.
todo esto estamos hablando, insisto, a nivel estratégico, es decir, el resultado de todo el modelo que os estamos presentando, cuando lo hemos implantado en alguna organización, una organización grande no pasa de 20 páginas, una organización pequeña no pasa de 7 páginas. Es decir, el DAFO es un DAFO que es media página, las líneas estratégicas son otra media página, la simulación son una definición de escenarios con unos resultados, el cuadro de mando integral es también a nivel estratégico, las principales líneas estratégicas y cuáles son los hitos que voy a poner en el tiempo y su cumplimiento. Otro de los puntos que, como mencionaba al principio, es que los cuadros de mando integral están muy ligados a líneas estratégicas, pero nosotros consideramos que desde un punto de vista de gobernanza de las tecnologías de información es conveniente hacer una gobernanza de todos mis procesos y hacer una gobernanza de todos mis servicios, porque muchas veces hay servicios que voy a tener obsoletos, procesos que voy a tener obsoletos, procesos que se pueden mejorar, y para ello tener un estudio estratégico de todo el mapa de procesos a nivel elevado es también importante, y es el dominio que aparece aquí en azul. Ya ahora nos metemos en los siguientes dominios, que son los dominios transversales, de los cuales afectan a todo. Una de las primeras cosas que me gustaría hacer llegar es que para mí gobierno y medición del valor son hermanos gemelos, es decir, no puedo encarar ninguna actividad en planificación estratégica o en gobierno de las tecnologías de información si no tengo algo que me permite calcular el valor. Siempre me gusta poner el ejemplo de que si yo quiero hacer un cambio y ese cambio no está soportado porque aporta valor a mi organización, al final me voy a sentir como una persona que se sube a un cubo de agua, en donde el cubo de agua se va llenando de agua e intenta moverse de un sitio a otro sujetando las asas y él estando encima del cubo de agua. Es algo que va a costar muchísimo ese cubo de agua de un sitio a otro. Pues ¿por qué? Porque no hay nuevos clientes cuyo beneficio no lo soporte, no hay unos nuevos servicios, no hay unos nuevos procesos, no hay una disminución de inventarios que me permita que mi empresa gane. Entonces, entre que el cambio es difícil, la gestión del cambio es complicada y que todo cambio va a tener muchos enemigos, si ese cambio que estoy yo llevando a cabo no he medido básicamente qué valor va a aportar la organización y lo he justificado, difícilmente podré llevar el cambio a buen puerto. Por eso es importantísimo el dominio de gobierno. No es que los otros no lo sean, pero es que el dominio del valor es muy importante porque es lo que me va a permitir justificar todos los esfuerzos que tenga que hacer para la implantación de ese modelo de gobierno, para la implantación de todas esas líneas estratégicas que estoy proponiendo. Pensemos que en las tecnologías de la información no debemos de ser talibanes, es decir, no sirven solamente para transformar los negocios. Habrá momentos en que estratégicamente lo que importe es racionalizar nuestros gastos y lo que tenemos que hacer es soportar los negocios y disminuir los costes de mis TIs. Habrá momentos en donde habrá saltos tecnológicos o cambios de actitud del mercado que lo que tendré que hacer es abrir nuevas líneas de negocio soportadas en mis tecnologías de información o que las tecnologías de información sean parte de esa línea de negocio y entonces me van a servir para hacer crecer los negocios o incluso transformarlos. Esas tres partes de transformar, crecer y soportar me lo va a permitir mis tecnologías de información y las tres son importantes. Lo que en el modelo que os estoy presentando tenemos que tener una calculadora de valor. El valor de las tecnologías de información no se mide de una forma abstracta. Es decir, las tecnologías de información hay una serie de componentes que son los que afectan al valor. Por ejemplo, yo siempre que diga que un nuevo sistema de información me va a aportar valor, tendré que decir o que me aumenta los clientes, o que me disminuye inventarios de cuentas a cobrar, inventarios de cuentas a pagar, o que me disminuye inventarios físicos, que me va a permitir no tener que asumir multas porque cumplo con normativas existentes, porque me va a permitir ganar más clientes, porque me va a permitir soportar nuevas líneas de servicio, que esas líneas de servicio van a traer nuevos clientes, porque me va a disminuir el plazo de entrega de mis servicios y de mis productos gracias a esa tecnología de información y esa disminución de plazo me va a permitir más clientes o entrar dinero antes en caja. Es decir, hay unos 11, 12 conceptos que son los que tendré que justificar siempre cuáles las líneas estratégicas que está proponiendo mi modelo de gobierno aportan.
Ahí siempre recomiendo, porque a mí me gusta mucho, el Total Economic Impact de Forrester. Ahí básicamente lo que te dicen que para calcular el valor de algo tengo que ver los ingresos, tengo que ver los costes, tengo que ver las sinergias y tengo que ver los riesgos. Riesgos va a haber siempre, porque estamos hablando de planificación a futuro. Los riesgos van a ser tanto en los beneficios, es decir, yo voy a decir, por ejemplo, gracias a este CRM me van a aumentar los clientes un 20%, entonces tendré que ver ese 20% a qué porcentaje de riesgo está sometido. Pero también puede haber riesgos en los costes, es decir, yo digo que voy a implantar un sistema de nóminas y me va a costar 1 millón de euros, es decir, qué desviación estoy asumiendo, qué riesgo tiene ese coste. Las sinergias son importantes. Para medir el valor no puedo medir nunca los valores en tecnología de la información de los proyectos aislados, porque hay muchas acciones que acometo en un proyecto, como puede ser formación, que esa formación me va a valer para otros proyectos. Entonces las sinergias entre proyectos es importantísimo tenerlas en cuenta a la hora de calcular el valor. En esta lámina básicamente lo que se ve es la calculadora de valor que utiliza el modelo. Y como resumen un poco del valor y de la importancia de que en cualquier paso de nuestro modelo de gobierno contemplemos el valor, pues es esto que mostraba antes. Si os fijáis en la figura de la izquierda, que creo que queda muy gráfica, es lo que os mencionaba antes. El intentar mover una línea estratégica sin que haya ningún beneficio va a ser algo que es como si estuviésemos solos encima de un cubo e intentamos moverlo. Es decir, sin beneficio, sin justificación, sin algo que nos apoye es muy complicado. Si conseguimos justificar mediante reducción de activos, reducción de gastos, voy a utilizar a menos gente, o voy a utilizar a la gente más eficientemente, o voy a crear nuevas líneas de negocio, o voy a aumentar mis clientes. Entonces el proyecto va a ser como un paso de Semana Santa, es decir, va a haber bastante gente que son todos estos incrementos de valor a mi organización que me va a ayudar a pasar ese proyecto de un sitio a otro, y por lo tanto la medición de valor y la justificación del valor es muy importante. Otra de las cosas que también de las herramientas, porque ya dijimos que la presentación iba a estar enfocada a cómo realizar el gobierno, entonces ya hemos visto un cuadro de mando integral, ya hemos visto una herramienta de simulación, ya hemos visto un DAFO, pero hay otra parte también muy importante que es la gestión de la cartera. Es decir, vamos a tener 3 carteras y está dentro del valor. Una gestión de la cartera de los activos, pues porque todos nuestros activos, desde un punto de vista del sistema de información, tenemos que ver si se nos están quedando obsoletos. Tenemos que hacer una gestión de la cartera de los programas y de los proyectos, es decir, a mí me van a salir de las líneas estratégicas una serie de programas y proyectos. Tengo que ver el valor, el coste y el riesgo de todos estos gestión de proyectos y programas para priorizarlos, eliminarlos o potenciarlos, y tengo que también tener una cartera de ideas y oportunidades. Es decir, todo aquello que todavía no he transmitido o que no lo he convertido en programas y proyectos, de acuerdo un poco a las necesidades internas y a las necesidades del entorno, conlleva a tener una lista de oportunidades y de ideas, y todas ellas también un coste, un valor que aportan y un riesgo que aporta. Entonces, esta es otra herramienta que considero vital en la gobernanza de las tecnologías de información, y es la gestión de la cartera. Siempre estamos hablando a nivel estratégico, es decir, porque va a haber cartera de temas de detalle, va a haber cartera de temas tácticos, pero que eso serán como despliegue de la cartera de todas las oportunidades, de todos los activos y de todos los proyectos que estoy encarando a nivel estratégico. También uno de las cosas que yo creo que casi todos estaremos de acuerdo, o la mayoría, es los temas de seguridad. Es decir, los Wikileaks dentro de nuestras organizaciones no son positivos. Los riesgos de ejecución en donde el 30% de los proyectos estén fallando no es de recibo. Entonces, la gobernanza de todos los riesgos, la gobernanza de la seguridad, tiene que ser una parte importante del gobierno. Y ahí no podemos empezar de una forma detallista, es decir, no podemos empezar implantando la 27000, definiendo un proyecto de 2 años, sin haber hecho antes un gobierno de la seguridad. La metodología es igual a lo que se hace una gestión de la seguridad o se hace una operación de la seguridad. En el fondo vamos a tener unas amenazas, vamos a tener unas vulnerabilidades, eso nos va a conllevar a tener unos riesgos. Esos riesgos vamos a tener que definir unos controles y unas políticas de seguridad para tener los riesgos ya minimizados, ¿no? Entonces, este modelo
¿qué incorpora? Lo único que incorpora es una capa de mayor abstracción, es decir, nosotros no podemos estar con una lista de las 500 amenazas, eso ya se encargará los diferentes departamentos en ver cuál es el detalle de las amenazas que ellos están abordando el día a día. Nosotros nos tenemos que mover estratégicamente cuáles son nuestras 5 grandes amenazas, estratégicamente cuáles son nuestras 10 grandes vulnerabilidades, estratégicamente cuáles son nuestros principales riesgos, que a lo mejor es una lista de 1, de 5 o de 10, pero nunca bajando a un desglose de todo el detalle que conlleva. Pues ¿por qué? Para lo mismo que comentábamos antes, para y a todos los implicados sentarles en una mesa, determinar realmente cuáles son las probabilidades de que ocurra, determinar cuáles son los principales controles que tendríamos que poner, hacer diferentes escenarios y antes de ponernos a implantar el detalle de una gestión de la seguridad, tener una gobernanza de la seguridad que nos diga realmente cuáles son las principales líneas estratégicas que más valor nos van a aportar a nosotros desde el punto de vista de la seguridad. Ya también cuando hablamos de gobierno, la tercera parte que nos quedaba era el gobierno de los recursos humanos. No podemos estar, como siempre decimos, la importancia de los recursos humanos, la importancia de las personas, y luego definir un modelo de gobierno en donde te lo lees y solamente habla de sistemas de información de un punto de vista técnico. Cuando estamos hablando más de gobierno, la importancia de los recursos humanos es importantísima. Por poner algo así muy gráfico, hubo una persona que fue Kennedy que dijo: oye, no te preocupes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país en una situación de crisis. En un discurso, y esto fue una de las frases más famosas y más conocidas y le encumbró a gran líder, ¿no? Lo mismo, porque en el fondo está diciendo lo mismo, ante una situación difícil que está viviendo España, hay una persona que te dice hay que trabajar más y ganar menos, y a esta persona le llovieron críticas por todas partes. En el fondo, si os fijáis, están diciendo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de gobernanza, los temas abstractos, los temas de comunicación, las habilidades soft, son tan importantes como pueden ser la definición de una correcta línea de negocio. Entonces, un buen gobierno de los recursos humanos, cuando estamos hablando de gobernanza, es importante. ¿Cómo podría ser el dominio del gobierno de los recursos humanos? Pues básicamente lo que se pretende, y aquí se emplea otra herramienta que es una matriz RACI también de alto nivel, es definir los principales puestos con los principales responsabilidades que tiene cada puesto y luego dotarle de lo que son las habilidades blandas, es decir, hablar de modelo de motivación, de cultura empresarial, de ambiente laboral y de las diferentes capacidades que ha de tener los grandes grupos de trabajo de mi organización, y para dotarlos de un plan estratégico de formación y contemplar dentro de mi gobierno pues es un par de hojas que nos digan básicamente cuál es nuestro clima laboral, cuál es la motivación, cómo podemos mejorar la motivación, cuáles son los principales puestos de trabajo, cuáles son las principales responsabilidades que tiene a un nivel altísimo y cuáles son las políticas de formación que tenemos que hacer. Si no incorporamos esto dentro de los modelos de gobierno, el modelo de gobierno será una gobernanza muy técnica y mucho de lo que realmente luego conlleva el éxito de los cambios podremos estar fracasando. Entonces el contemplar la gobernanza de los recursos humanos es un tema crítico. Entonces, ya para terminar, lo quería mostraros también de una forma gráfica, el que, hablando por mí, muchas veces, pues porque el día a día es así de sectario y nos conlleva a estar siempre muy preocupados por una parte de la orilla, que es la gestión de la infraestructura TI. En el fondo, el día a día de lo que nos levantamos hasta que nos acostamos, el 80% de nuestro tiempo lo gastamos, un 60% en operar, un 20% en empezar un poco de forma un poco más táctica, pero tenemos que pasar, si realmente queremos luego ser una parte huida dentro de nuestras organizaciones, de una parte más de gestor de infraestructura a un tema de gobierno de las TI. Cada uno en su rol, cada uno en su paso, el caso es no olvidarlo, obviamente. Yo tengo que a lo largo de mi día hacer una parte operativa, una parte táctica,
y otra parte de gobierno, es decir, ninguna es mejor que la otra. Lo único que sí que en el tiempo deberíamos de partir siempre de un análisis estratégico antes de ponernos al detalle, porque el detalle conllevará a lo que siempre hemos oído, a lo famoso de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Primero tenemos que ver el bosque y después tenemos que bajar a los árboles, ¿no? Porque si no, a lo mejor nos estamos metiendo en un bosque que nos estamos quedando sin árboles. Entonces, como conclusiones, básicamente vuelvo un poco a la imagen esta del principio que decía de las tiendas de la principal calle de vuestra ciudad. No olvidéis que, como pasó hace 50 años, que haya habido unas tiendas, haya habido unos cines, haya habido unos teatros, y 50 años después ha desaparecido la mayoría de los cines, la mayoría de las tiendas, el 80% de los teatros. Entonces, el cambio se está pasando, y haya habido unas organizaciones que no han sido capaces de verlo y que han fracasado. Han tenido que cerrar los cines, han tenido que cerrar las tiendas y han tenido que venir otras personas a ocuparlo. Entonces tenemos que plantearnos de que el mundo no deja de moverse. Entonces la mejor forma de intentar entender ese movimiento y de equivocarnos lo menos posible en ese movimiento es mediante este modelo de gobierno. Y que dentro del departamento State deberíamos de intentar ser transformers, es decir, somos por medio de los proyectos, pues ser el acelerador del cambio, el potenciar, el integrarnos con todos los departamentos usuarios, pues porque en el fondo los objetivos estratégicos, como comentábamos antes, no son objetivos estratégicos de TI, es un objetivo estratégico del negocio en donde una parte será funcional y otra parte será técnica. Entonces, si un objetivo que es común a toda organización nosotros participamos como departamentos más o menos aislados o que no tenemos una comunicación fluida con el resto de las áreas funcionales, estaremos fallando en este modelo de gobierno. Entonces, lo que básicamente he planteado ha sido una serie de dominios. Esa serie de dominios están soportados en una serie de tecnologías y de herramientas. Algunas recordáis, pues desde el punto de vista de matrices de RAS ejecutivas, una gobernanza de la seguridad, un DAFO, un cuadro de mando, es decir, las hemos ido desgranando a lo largo de la presentación. Lógicamente, si en cada uno de los dominios nos metemos en más detalle, dependiendo de las particularidades de cada una de la organización, a veces pues interesa más complementar pues un DAFO pues con una herramienta que me ayude a identificar problemas, que las hay desde el punto de vista estratégico, pero eso va a ser parte de cada uno de los problemas. Pero básicamente deberíamos de partir en todas nuestras organizaciones de un documento eso de 7 páginas y como máximo de 20 páginas en organizaciones muy grandes, que esté muy consensuado, muy discutido, muy pensado, teniendo en cuenta los diferentes escenarios de cara a gestionar los cambios. Bueno, ahora yo ya no estoy en la Universidad Carlos III, pero bueno, en este email sigo recibiéndolo. Cualquier pregunta sí que tengáis, pues porque al final, como todas estas presentaciones, pues te vas alargando, pues mandármelas y yo estaré encantado de daros mi opinión del punto de vista del modelo que nosotros hemos organizado, cómo habría que hacer las cosas. Pues nada más que daros las gracias por vuestra participación y nada más que eso. También dar las gracias lógicamente a la herramienta Bricktalk por permitirnos de esta forma tan novedosa y tan comunicativa el poder llegar a muchísima gente a lo largo del tiempo, y sobre todo también gracias a ITSMF por ser estos catalizadores que nos permiten hacer todo este tipo de actividades que si no sería complicado hacerlo. Pues nada más que daros las gracias y nada más. Hasta luego, gracias.